El agua, una de las sustancias más comunes en la corteza terrestre y a la vez una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. De cada 5.000 litros del agua total del planeta, solo uno es fácilmente accesible para el hombre, pero sin ella no viviríamos. El agua es un recurso indispensable para la vida. Es un medio en el que se desarrollan numerosos seres vivos y es también un elemento modelador del clima y la geografía. Los humedales son ambientes cuya estructura y funciones ecológicas son determinadas por la presencia de agua. Normalmente son hábitats interiores, costeros o marinos, de aguas quietas o corrientes, salados o dulces, que pueden tener agua en forma temporal o permanente. En la Argentina existen humedales muy diversos como los lagos, lagunas, ríos, esteros, bañados, cañadas, mallines, turbales, entre muchos otros. Los humedales han sido un factor clave en todas las civilizaciones, contribuyendo en forma silenciosa al desarrollo de los pueblos. A la vez que proporcionan el agua imprescindible para la vida y la producción de alimentos, los humedales ofrecen una enorme cantidad de recursos naturales, como peces y otros animales, materiales de construcción, forrajes para el ganado, cueros. Los humedales también prestan servicios ambientales invalorables, como la regulación de inundaciones, la retención de nutrientes, el almacenamiento de agua potable, además de ser el hábitat de fauna y flora amenazada. Por último, los humedales tienen valores intrínsecos para la sociedad, desde representar vías de transporte hasta ser sitios de interés cultural e histórico, y ser aptos tanto para la investigación como para la recreación, con lo cual permiten el desarrollo del turismo por sus valores estéticos y naturales. Pero muchos humedales están amenazados. Las obras de infraestructura que modifican el curso de ríos y arroyos, las especies introducidas, la contaminación agrícola y urbana y el avance de la agricultura son factores que deterioran los humedales y pueden hacerlos desaparecer junto con los animales y plantas que en ellos habitan. En este documental conoceremos algunos de los humedales de nuestro país con sus características ecológicas, sus beneficios y sus amenazas. El agua está en continuo movimiento y es un componente común a todos los ecosistemas y a todos los seres vivos. En un ciclo alimentado por el calor del sol, el agua se evapora, viaja, se condensa, se congela, circula, se acumula, se incorpora a los seres vivos, se mezcla con otras sustancias y vuelve a ser evaporada por el sol. Y en todo este ciclo, crea y transforma a los humedales de todo el planeta. Si hay algo que caracteriza a los humedales, aparte del agua, es la presencia de seres vivos. Las aves son sus habitantes más notorios. Ahora asistimos a una escena común en la primavera austral. La gaviota cenicienta recoge materiales para el nido. Las gaviotas y muchas otras especies de aves que habitan los humedales encuentran en ellos sitios para cría y también áreas de descanso y alimentación. A orillas del canal de Beagle, en Tierra del Fuego, los bancos de moluscos buscados por las gaviotas se asientan en ciertos sectores de la costa bañados por la marea. En estas zonas la vida se concentra y multiplica. Muchos organismos dependen de estos humedales para vivir y hasta no hace mucho tiempo eran el sustento para pueblos originarios de la región
como los Yámanas. A lo largo de la costa del canal de Beagle se extienden enormes montículos con restos de moluscos. Fueron formados hace mucho tiempo, cuando los Yámanas establecían sus campamentos nómades en la playa para aprovechar los recursos que les brindaba el litoral marino. Los yaganes o yámanas que vivían acá en la costa del canal de Beagle, bueno, su vida dependía del ambiente marino, ¿no? Todo lo que ellos consumían provenían del ambiente marino. Los restos encontrados muestran que los yámanas consumían una gran cantidad de productos del mar, aparte de moluscos. Sus canoas, construidas con corteza de árboles, les permitían viajar entre las islas del canal, capturando peces y mamíferos marinos que aprovechaban íntegramente. Los yámanas habían logrado desarrollar sus vidas aprovechando la unión del mar con el bosque austral, con una cultura muy rica y un idioma propio, en una región donde el invierno es muy riguroso. Los yacimientos arqueológicos de los yámanas son recursos culturales de gran valor que poseen los humedales y que nos permiten estudiar y conocer distintas maneras que ha tenido el ser humano de relacionarse con la naturaleza en épocas pasadas. En la actualidad, el hombre sigue obteniendo importantes beneficios de los humedales. El río Paraná es el paraíso de muchos pescadores deportivos. Cada año miles de pescadores de todo el país llegan al río Paraná para capturar algunos de sus codiciados peces. El dorado, el surubí y otras especies del río son las presas más buscadas. La pesca deportiva es una actividad muy lucrativa en algunos sectores del Paraná, ya que atrae a miles de turistas, generando así una importante actividad económica. Pero hay personas que dependen directamente del río para vivir. La carne de pescado es la principal fuente de proteínas y de ingresos económicos que tienen muchos habitantes de las islas y las márgenes del río Paraná. Estos pobladores saben de manera tradicional que el ecosistema puede ser la fuente de todos los productos que el hombre necesita. El agua, los alimentos, los materiales de construcción para sus viviendas y hasta algunos productos que pueden venderse en los centros urbanos. Un ejemplo es la paja de techar, que crece en el valle de inundación del río Paraná y que es utilizada por los pobladores locales para techar sus viviendas. En algunos casos, es también la base de una actividad económica elemental y algunos pobladores viven de la venta de este material. En sus pulsos de creciente, el río Paraná inunda amplios sectores de su valle, formando bañados y madrejones. Estos humedales funcionan como reguladores de los ciclos de creciente y bajante del río. Al acumular agua y liberarla lentamente, atenúan los picos de crecidas y compensan las bajantes muy pronunciadas. Además, con cada creciente se depositan muchos nutrientes que fertilizan el valle de inundación. Los riachos y bañados del valle de inundación del Paraná son los sitios que utilizan las crías de muchos peces para alimentarse y refugiarse durante su desarrollo. Los humedales son importantes para la conservación de especies raras o amenazadas de extinción. Los esteros correntinos de Iberá se formaron hace unos 10.000 años sobre el antiguo lecho del río Paraná, convirtiéndose en uno de los sistemas de humedales más importantes de la Argentina. Los esteros del Iberá se caracterizan por la enorme biodiversidad que los habita. En ellos es posible encontrar a especies que ya han desaparecido de muchos otros lugares de la Argentina, como el ciervo de los pantanos, los yacarés y el lobito de río. En la actualidad, tanto los lobitos de río como el resto de las especies gozan de una buena protección en Iberá.
La recuperación de sus poblaciones y el valor estético del paisaje de Liberá trajeron importantes beneficios para las comunidades locales. Desde hace una década, el Liberá se consolida como un destino turístico tan atractivo como poco convencional. Cada año miles de turistas de la Argentina y el mundo llegan a Liberá para recorrer los esteros y tomar contacto con la naturaleza de la región. El ecoturismo genera puestos de trabajo para los pobladores locales que, gracias a la conservación del humedal, están mejorando su calidad de vida. En otros humedales, la fauna pasa a segundo plano y el turismo se apoya en paisajes de características únicas. En el Parque Nacional Los Glaciares, estos gigantes de hielo brindan uno de los espectáculos más imponentes de la Patagonia. El desarrollo de la región crece año tras año a medida que turistas de todo el mundo llegan al parque para vivir la experiencia de acercarse a un glaciar. Además, los glaciares y el campo de hielo donde nacen representan uno de los reservorios de agua dulce más importantes del continente. A veces, los humedales son poco notorios y pasan casi inadvertidos para muchas personas. En las sierras de Córdoba y San Luis, en el centro del país, existen humedales muy pequeños pero importantes a nivel regional, los mallines serranos. El agua que baja de manantiales o de escurrimientos temporarios mantiene la humedad del mallín la mayor parte del tiempo. En general, los mallines serranos se forman en zonas donde el agua es escasa, permitiendo el desarrollo de una fauna de pequeñas dimensiones. Los sapitos de panza amarilla viven en forma permanente en los mallines serranos. Cuando llega la primavera y los días son más templados, ellos emprenden largas recorridas por el mallín buscando su alimento a plena luz del día. Para protegerse de los predadores confían en su llamativa coloración que avisa que pueden ser venenosos. Los sapitos de panza amarilla tienen una dependencia total del mallín y casi no pueden vivir en otro ambiente. Cualquier alteración de estos sitios pone en peligro su supervivencia. Los humedales se distribuyen en todo el territorio argentino, pero no de manera uniforme. Un 70% de la superficie continental de nuestro país está cubierta de ambientes áridos o semiáridos, donde el agua es escasa y los humedales cobran un valor crítico para el desarrollo de la vida. El departamento Malargüe, en el sur de Mendoza, ostenta un relieve que combina suelos áridos con afloramientos volcánicos, en los que solo ciertas especies pueden sobrevivir. Estas especies soportan una escasez de agua casi permanente. Sin embargo, más allá de las flores del desierto, se encuentra uno de los humedales más importantes de la región, la laguna de Llancanelo. Esta laguna, de agua salobre y escasa profundidad, ocupa unas 23.000 hectáreas al pie de la precordillera mendocina, rodeada de antiguos volcanes y cadenas montañosas. Su importancia para la conservación de las aves acuáticas llevó a que fuera declarada reserva provincial y luego, en 1995, humedal de importancia internacional. De las 165 especies de aves que habitan la reserva, casi la mitad es acuática. Desde hace una década, científicos y guardaparques realizan censos periódicos para monitorear las aves de la laguna, la cual llegó a albergar a más de 30.000 flamencos. Estos censos permiten conocer cómo varían las poblaciones de aves acuáticas a lo largo del año y durante periodos más prolongados. 11 coscorobas.
Los últimos estudios indican que las poblaciones de flamenco han disminuido y esto quizás se deba al reciente aumento del nivel de agua de la laguna. El flamenco, el tipo de alimentación que tiene es filtrando, o sea, se para sobre aguas poco profundas y bueno, su pico lo introduce en el lodo, en el suelo de la laguna y va filtrando y se alimenta, bueno, esos invertebrados. Entonces, al estar más alto el nivel de agua de la laguna, se le dificulta el tema de la alimentación. Y por otro lado, las isletas que utilizan para nidificar también quedaron bancos de arena que quedaron cubiertos por el agua, entonces se dificulta el tema de la nidificación también. Los especialistas creen que cuando baje el nivel de agua, los flamencos volverán a ser numerosos. Pero, ¿por qué suben las aguas en Llancanelo? La región es desértica y las lluvias son escasas. El origen del agua que alimenta la laguna hay que buscarlo en las cumbres de los Andes. Cuando las nevadas son más abundantes, crece el nivel de la laguna. Llancanelo, al igual que otros humedales, se alimenta de las aguas de deshielo. El río Malargüe y varios arroyos que desaguan en la laguna son un aporte de agua muy importante. Otra parte es entregada por los manantiales que afloran cerca de la laguna y cuya agua proviene de filtraciones de la cordillera. Los humedales son ambientes muy dinámicos y pueden modificarse siguiendo los cambios del ambiente. En la laguna Mar Chiquita, en el norte de Córdoba, estos cambios ocurrieron en forma lenta pero dramática. Durante décadas, las aguas de la laguna Mar Chiquita fueron el destino obligado para quienes quisieran darse un baño curativo. Cada año miles de turistas de todo el país acudían a la localidad de Miramar para gozar de las benéficas aguas de la Mar Chiquita. Los pobladores tenían trabajo, la comunidad se desarrollaba y la prosperidad llegaba de la mano de nuevos y lujosos emprendimientos hoteleros y terapéuticos de categoría internacional. Esta localidad, que es la única ribereña de la Gran Laguna, ellos desde su origen a fines del siglo XIX siempre han hecho mano en buen sentido al recurso que proporciona esto. Sean sales, sean minerales, sea fango y sea el agua en un principio. Durante medio siglo, Miramar se desarrolló a la vera de la laguna aprovechando los beneficios que ésta le brindaba. Pero todo cambió desde 1972, cuando la laguna comenzó a crecer. Las lluvias aumentaron de 850 a casi 2.000 milímetros al año y en una década el nivel de la laguna subió 7 metros. Las imágenes satelitales muestran este aumento que casi triplicó el tamaño de la laguna, transformándola en una de las más grandes de Sudamérica. En Miramar, todas las defensas contra la creciente fueron inútiles. El agua cubrió 30 hectáreas dentro del pueblo, dejando solo las ruinas del viejo esplendor hotelero. La mitad de la población de Miramar tuvo que irse. Sin embargo, estos cambios ambientales trajeron también algunos beneficios para la comunidad local, atenuando el sufrimiento de los pobladores que se quedaron. Con la crecida, la salinidad de Mar Chiquita se redujo a 1/4 parte y con estas condiciones la laguna fue colonizada por pejerreyes. Y bueno, con los cambios, con estas condiciones húmedas del 72, Miramar comenzó a aprovechar el recurso pesquero. En principio fue solamente Miramar y después se fueron agregando las otras 13 comunidades de la región. La crecida de Mar Chiquita modificó la vida de los pobladores de Miramar y destruyó media ciudad, pero por otro lado, aportó un nuevo recurso que hoy es aprovechado por la comunidad local. El pejerrey es un pez característico de las lagunas pampeanas y de otros humedales de la Argentina. En el Instituto Tecnológico de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, los científicos investigan al pejerrey, su relación con el medio y sus posibilidades comerciales.
Básicamente trabajamos en la reproducción, desde todo punto de vista, de ver cómo se reproducen, cuántos machos, cuántas hembras hay que poner, cuántos huevos se pueden obtener, y también un poco más a nivel básico, estudiando las hormonas, por ejemplo, relacionadas con la reproducción. Conociendo a fondo la reproducción del pejerrey en distintos ambientes, el instituto también puede asesorar a las personas que quieran dedicarse a la cría comercial de esta especie, y para esto ya se está trabajando con algunos productores de la zona. Trabajamos en conjunto para adaptar ciertas técnicas de cría y que sean rentables, porque por ahí el punto importante es que todo lo que hacemos dé un rédito económico. Eso le importa al productor, no nos importa tanto a nosotros como científicos, pero al final sí es importante porque si una actividad no es rentable, nadie va a estar interesado en desarrollarla. En el Instituto Tecnológico de Chascomús, los científicos crían con éxito embriones y juveniles de pejerrey. Pero no sucede lo mismo en las lagunas encadenadas de Chascomús, donde las poblaciones de pejerrey están disminuyendo. Los científicos están preocupados y las investigaciones de este instituto podrían servir para recuperar las poblaciones de pejerrey de las lagunas pampeanas. Chascomús se caracterizó por el pejerrey. Sin embargo, uno va a pescar a las lagunas cercanas a Chascomús o la misma laguna de Chascomús, pejerreyes prácticamente no hay. Entonces me parece que uno de los aportes también hacia la comunidad o hacia la región es justamente tratar de repoblar estas lagunas o que el recurso de pejerrey vuelva a existir como hace 40 o 50 años, donde uno decía Chascomús y se los asociaba directamente con el pejerrey. Las lagunas pampeanas dan sustento a una enorme diversidad de organismos, a la vez que brindan importantes recursos naturales y servicios ecológicos. Son ambientes donde cientos de especies viven, se alimentan y reproducen. Las aves son sus habitantes más notables. Sin embargo, las lagunas son también el hogar de muchas otras especies que integran el ecosistema y dependen estrechamente de él. Algunas de estas especies son importantes para las economías regionales. Es el caso del coipo o nutria. Este roedor se alimenta de plantas acuáticas y es muy buscado por el valor de su piel. El coipo es cazado legalmente desde hace muchos años en varias provincias argentinas. Los cazadores ponen sus trampas en el invierno cuando la piel es de mejor calidad. Este cazador de la provincia de Buenos Aires logra mantener a su familia complementando su salario de trabajador rural con el dinero que obtiene a través del coipo. Se calcula que en la Argentina unos 20.000 trabajadores dependen de la explotación del coipo, desde los cazadores, los obreros industriales y los peleteros, hasta los vendedores de las prendas confeccionadas a partir de la piel de coipo. 20.000 familias y toda una cadena industrial se mantienen sobre la base de este recurso y por lo tanto dependen de la conservación de los humedales que el coipo habita. Otras especies de fauna que habitan los humedales del norte de la Argentina son también objeto de la explotación comercial. Algunos reptiles como el yacaré y la boa curiyú son explotados por su cuero, que es procesado y comercializado siguiendo programas de aprovechamiento sustentable. Los humedales brindan también importantes servicios ambientales que, al ser poco conocidos por la sociedad, son a menudo escasamente valorados. Las turberas patagónicas nos brindan un buen ejemplo. Las turberas son humedales ampliamente distribuidos en todo el planeta y en todos los continentes. En la Argentina, el 95% de las turberas se localiza en la provincia de Tierra del Fuego. Estos ecosistemas se forman por la continua acumulación de materia orgánica, en su mayoría plantas acuáticas, y retienen en su interior un enorme volumen de agua. La posibilidad de que se acumule materia orgánica tiene que ver con la existencia de agua en el medio y con bajas temperaturas. Las turberas patagónicas suelen ocupar los valles montañosos en los que el agua circula lentamente a través de arroyos y lagunas. La vegetación acuática que crece en estos ecosistemas
saturados de agua, muere depositándose en capas superpuestas, y este proceso es favorecido por la acidez del medio y las bajas temperaturas. La baja temperatura hace que no haya bacterias, que son aquellos elementos que degradan a la materia orgánica, y por esa razón la materia muerta se incorpora y queda como un sedimento depositada en el fondo de la laguna. Las mismas bajas temperaturas que favorecen la acumulación de turba también hacen que las turberas crezcan muy lentamente. Los cálculos de crecimiento en altura de un cuerpo de turba en Tierra del Fuego son de aproximadamente 1 a 1,5 milímetros por año. Por esa razón, cuando nosotros nos encontramos con una turbera y logramos medir su profundidad, si medimos 10 metros, estamos ante un cuerpo de turba que ha tenido que desarrollarse a lo largo de los últimos 10.000 años. La turba forma una masa esponjosa con mucha capacidad para absorber agua en su interior. Dotadas de esta propiedad, las turberas regulan los ciclos hidrológicos en muchos valles fueguinos, mitigando las grandes crecidas y estabilizando el flujo de agua durante las sequías. Otra función importante de las turberas es el almacenamiento de carbono por la vegetación. Mediante la fotosíntesis, las plantas incorporan el dióxido de carbono del aire y lo transforman en troncos, ramas y hojas. Al morir las plantas, este carbono queda atrapado en la turbera. El dióxido de carbono es el llamado gas invernadero y es uno de los causantes del calentamiento global. Al almacenar carbono, las turberas contribuyen a regular el clima en todo el planeta. La turba extraída comercialmente en Tierra del Fuego es usada en horticultura y jardinería como un soporte ideal para la germinación de las semillas y el crecimiento temprano de las plantas. La extracción de turba es una actividad económica en crecimiento, pero debido a la importancia ambiental de las turberas y a la lentitud de su formación, la misma debería estar regulada por el gobierno para asegurar el uso racional del recurso. Debe ser regulada, pero debe ser también programada por el Estado para que esa producción no sea excesiva y elimine determinados ambientes. Para tener una noción, en Tierra del Fuego hoy se produce aproximadamente el 1 por 1000 de la superficie de la turbera ocupada. O sea, ese es el área que está bajo producción. Para que la extracción de turba se realice en forma racional, tanto la sociedad como las autoridades deben estar bien informadas y tomar conciencia sobre las funciones de las turberas y de todos los humedales, las cuales representan beneficios muy importantes para el hombre. Esas funciones se traducen entonces en valores. Esos valores serían la percepción que tiene la sociedad de las funciones que desempeña el humedal. Sería, por ejemplo, el hecho de brindar agua en calidad y en cantidad, y el hecho de brindar básicamente recursos forrajeros, forestales, de pesca, de fauna silvestre, entre otros. Para valorar a los humedales es necesario conocerlos, comprender el papel que tienen en el ciclo del agua y entender las funciones que cumplen. Muchas universidades e institutos de nuestro país investigan sobre los humedales para entender sus procesos. El doctor Roberto Bo trabaja en el Laboratorio de Ecología Regional de la Universidad de Buenos Aires y forma parte del Grupo de Ecología de Humedales. Este grupo investiga la estructura y el funcionamiento de los humedales de la Argentina por medio de sensores remotos, sistemas de información geográfica y trabajos de campo. Los humedales, el estudio y el interés por conservar los humedales ha tenido en nuestro país, al igual que en otros países del mundo, un importante desarrollo en los últimos años. Incluso ha habido normativas que acompañaron a ese desarrollo, quizás no tan específicas, pero sí en el marco de leyes más generales. La Convención sobre los Humedales, conocida como Convención Ramsar, fue la primera iniciativa internacional para la conservación y el uso sustentable de los humedales
y sus recursos. La Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar es un tratado intergubernamental que se firmó en una ciudad iraní con ese nombre y que fue la primera iniciativa para conservar un ecosistema tan particular como es el de los humedales. La Argentina adhirió a este tratado y desde entonces ha incluido humedales que tienen una importancia relevante en lo que se denomina lista de humedales de importancia internacional o sitios Ramsar. En este momento tenemos 15 sitios Ramsar en nuestro país. La Cancillería de Argentina es la que se ocupa de los asuntos administrativos relacionados con la Convención y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos, es la autoridad de aplicación de la Convención. En ese sentido, asiste a las provincias en la confección de las fichas para la designación de los sitios Ramsar, en el desarrollo de planes de manejo y en cualquier acción que sea requerida por las provincias. La Convención Ramsar tuvo su origen en la década de 1960, cuando creció la preocupación por conservar a los humedales utilizados por las aves migratorias como sitios de parada en sus largos viajes. Las aves dependen de humedales muy distantes entre sí, ubicados en distintos países. Uno de los sitios donde se detienen es la bahía de San Sebastián, en Tierra del Fuego. Por ese motivo, fue declarada humedal de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar. Cada primavera, la bahía recibe a miles de becasas de mar que llegan desde sus áreas de cría en Alaska y Canadá después de recorrer 15.000 kilómetros. A lo largo de su trayecto, las becasas se detienen en unos pocos humedales para alimentarse y reponer energías antes de continuar. Estos sitios de parada migratoria son de vital importancia para asegurar la conservación de las especies viajeras. Otras aves, como los cauquenes o gansos de la Patagonia, realizan migraciones más cortas. Los cauquenes crían en el sur de la Argentina y Chile y en el otoño migran hacia el norte buscando un clima más benigno. Así, llegan hasta el centro de la Argentina y en particular a la provincia de Buenos Aires, donde pasan los meses de invierno. En primavera retornan a la Patagonia para criar. Allí se asientan en los mallines patagónicos, en los que encuentran alimento en abundancia. Estos humedales, rodeados por la estepa árida, concentran la escasa agua dulce disponible para la vida natural y también para los asentamientos humanos. En la isla de Tierra del Fuego, la estepa ha sido poblada por europeos hace aproximadamente un siglo, cuando se fundaron las primeras estancias y los criadores trajeron a sus ovejas. Las majadas se multiplicaron en la región, aprovechando la oferta de buenos pastos y agua dulce de los mallines y lagunas. Los mallines de Tierra del Fuego y del sur de la Patagonia argentina y chilena son el hábitat del cauquén colorado, una especie amenazada de extinción que mantiene en alerta a muchos naturalistas. Hace 20 años que Luis Venegas estudia los cauquenes colorados en Tierra del Fuego y ahora está preocupado por el futuro de la especie. Esta especie en estos últimos años se ha visto reducida en su población. Hoy en día creemos que está en la población total entre 1.000 y 1.200 individuos. Una de las causas de la disminución de la población del cauquén colorado es la introducción en la isla del zorro gris patagónico, el cual se alimenta de nidadas y pichones. A esto hay que sumarle la pérdida de vegas y mallines y el manejo inadecuado del agua por parte de los productores locales, que han alterado o eliminado los sitios que el cauquén colorado usaba para nidificar y para refugiarse de los predadores. Así, con una distribución muy restringida y asediada por el zorro gris, la población del cauquén colorado disminuyó en las últimas décadas y hoy no superaría los 1.200 ejemplares. Por esta razón, la especie está protegida en la Argentina y en Chile.
Los acuerdos internacionales, las leyes locales y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la conservación de las especies hacen esfuerzos muy importantes. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes si no conservamos a los mallines patagónicos donde el cauquén colorado nidifica en Argentina y Chile. La supervivencia del cauquén colorado depende de la conservación del humedal. Las especies introducidas por el hombre pueden hacer desaparecer a especies nativas de fauna y en algunos casos pueden tener un impacto importante sobre el ambiente. Un ejemplo es la introducción del castor canadiense en Tierra del Fuego. El castor es un gran roedor que construye enormes diques con troncos de árboles, ramas y tierra, los que producen la inundación del bosque y la muerte de los árboles. En la Argentina existen cientos de especies introducidas por el hombre que han alterado los ecosistemas. Las truchas han sido sembradas en muchos lagos, ríos y arroyos a lo largo y ancho de todo el país. Son animales grandes, voraces y no tienen predadores nativos. Se supone que las truchas son responsables de la extinción de al menos una especie de anfibio y de la extraordinaria reducción poblacional de varios peces nativos, algunos de interés comercial. Pero por otro lado, las truchas son un recurso turístico en muchas provincias de nuestro país y representan una importante fuente de divisas. Las truchas son las presas preferidas por numerosos pescadores deportivos y por este motivo se las sigue introduciendo y criando en muchos humedales de agua dulce de la Argentina. Pero las especies introducidas no son el único problema que enfrentan los humedales. Actividades productivas como la agricultura pueden ser la causa de la pérdida y degradación de los humedales. Los fertilizantes y plaguicidas empleados masivamente son arrastrados hacia los cuerpos y corrientes de agua, impactando sobre su flora y su fauna y alterando las relaciones ecológicas entre las especies que viven en el humedal. Las ciudades, además, producen una enorme cantidad de residuos domiciliarios e industriales que, si no son tratados adecuadamente, contaminan y degradan las aguas. Muchas lagunas pampeanas padecen la contaminación de sus aguas con efectos negativos sobre las poblaciones de peces. El pejerrey es uno de los peces más sensibles de todos los peces de estos ecosistemas. Entonces, cualquier alteración que uno hace en estos ecosistemas, el primer pez que desaparece es el pejerrey. Si desaparecen los pejerreyes de las lagunas pampeanas, se pierde un eslabón clave del ecosistema con posibles consecuencias sobre otras especies que habitan estos ambientes. La contaminación agrícola y urbana deteriora la salud de los humedales, al igual que las obras de drenaje que no tienen en cuenta los valores del ecosistema. En la provincia de Corrientes, grandes áreas de humedales han sido drenadas mediante canalizaciones para el cultivo de pinos. En este caso, a la desaparición de los humedales se suma el reemplazo de los pastizales nativos por bosques artificiales. Las grandes obras hídricas suelen tener serias consecuencias para los peces. Los pescadores del río Paraná perciben que desde la construcción de la represa Yacyretá, el tamaño y cantidad de las capturas han disminuido. La represa interrumpe las migraciones de algunos peces y sus sistemas de paso no transfieren aguas arriba a todos los peces acumulados aguas abajo. Los humedales del desierto sufren otras amenazas. En la región de Yancanelo se ha extraído petróleo desde hace medio siglo.
Pero el anuncio de una empresa de abrir 8 nuevos pozos en el área generó una reacción de la comunidad local que terminó favoreciendo la conservación del sitio Ramsar. La presentación de un recurso de amparo y varios años de gestiones en la justicia dieron como resultado la decisión de ampliar la reserva provincial dentro de sus límites biológicos, incluyendo los arroyos de la cuenca y parte del río Malargüe. A medida que este conflicto se solucionaba y otros nuevos aparecían, las autoridades decidieron adoptar nuevas medidas de manejo del área. La incorporación de los pobladores a la gestión de la reserva es uno de los puntos principales de la nueva legislación y está de acuerdo con los principios de la Convención Ramsar. Ahora, las autoridades de la reserva tomarán las decisiones de manejo con la participación del municipio local y de los habitantes de la región. El desafío que propone un sitio Ramsar es conservar los humedales y su biodiversidad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes a través del uso sustentable de los recursos que provee el humedal. La forma de lograrlo es a través de procesos de decisión en los que participe la comunidad local. Afortunadamente, varios sitios Ramsar de la Argentina ya lo están haciendo. Nuestro país es pródigo en humedales y muchos se encuentran en un buen estado de conservación. Sin embargo, los procesos de deterioro ambiental avanzan a un ritmo acelerado. Hoy, como nunca antes, es necesario que los gobiernos, las instituciones científicas y las organizaciones no gubernamentales unan sus esfuerzos para garantizar que los humedales de la Argentina sigan siendo la fuente de vida que han sido durante siglos, contribuyendo al desarrollo sustentable de nuestras comunidades.